Buenos días a todos, es un placer compartir con ustedes una nueva emisión de Frente a Frente. Le estaba diciendo a nuestros respetados panelistas que están hoy aquí en Frente a Frente, ¿no? Que me ha hecho reflexionar y aparte de reflexionar, me ha gustado siempre su creativa redacción, la del editorialista de diario La Tribuna. Es buen editorial, es buen editorial. Porque si no encontramos un equilibrio en esto, diálogo en esto, yo no sé cómo vamos a salir de este rollo que tenemos ahora. ¿Se me entiende, verdad? Y tolérenme un poquito el lenguaje, tolérenme el lenguaje. No sé cómo vamos a salir de esta molotera. Y el desenlace de esto. Por ejemplo, a mí esas amenazas de Rix y Mel, que van a traer gente a la capital, ¿saben qué? Me caen mal. Me caen mal. Primero, porque esto es asumir riesgos. Y si a la otra gente le da por movilizar a sus simpatizantes también, en la otra gente también hay valor para enfrentar. No se ponen a pensar en eso, Rix y Mel. ¿Saben cómo lo sentí? Como intimidación, como chantaje, que ambos los respeto y los estimo, pero así sentí yo esas manifestaciones de Rix y Mel. Las tienen ahí. Ya les voy a decir algo que me cayó gordo, más todavía que lo que estoy diciendo, siempre relacionado con ese mensaje de Rix y Mel. No yo, las amenazas que están haciendo Rix y Mel, los mensajes, correcto. Dice Rixi, ante la desesperación y soberbia del bipartidismo golpista que pretende imponer el sistema fraudulento de Matamoros-Batson 2013 y 2017, con el que se robaron las elecciones y asesinaron brutalmente a nuestros jóvenes, en acuerdo con la dirección del Partido Libre, hacemos un llamado urgente y combativo a toda nuestra militancia, a las juventudes, colectivos, organizaciones populares y gremiales y al pueblo digno en resistencia, a prepararnos para movilizarnos masivamente. Ahí parece que está llamando a la gente a pelear, a enfrentar hacia la capital y hacer que se garantice el respeto a la voluntad popular, ni golpes ni fraudes. O sea, vienen a imponer. Cuando se dice para garantizar esto, es que vienen decididos a ejercer tal presión para que la verdad de ellos, esa sea la verdad institucional que prevalezca. Eso es lo que no me cayó bien. Y se lo digo con sinceridad, yo que estimo a ambos, tanto a Rixi como a Mel. Aunque hayan disensos, aunque en muchas cosas y en una gran cantidad de cosas no se coincida. Dice Mel, a la Coordinación Nacional, secretarios y coordinadores de los 18 departamentos, se les convoca a sesión urgente y virtual para el día de mañana, lunes 14 de julio a las 12 del mediodía, con el propósito de abordar como punto único el respaldo absoluto a nuestra candidata Rixi Moncada, que bueno, todo el derecho pues, y la planificación, preparación, protestas y movilizaciones nacionales anunciadas contra el fraude electoral promovido por el bipartidismo, ni golpes ni fraudes. No se dan cuenta que a una gente la intimidan, pero a otros no. Y esos otros no en algún momento se van a organizar también. Y entonces, ¿qué nos viene? Pero ¿saben qué es lo que me genera a mí? Malestar, molestia. No se dan cuenta que miles de personas, micros, pequeños, medianos, grandes empresarios, pierden con esta inestabilidad. Tienen que pagar planillas, ustedes no pagan planillas. Ustedes solo saben agarrar del presupuesto público para pagar salarios. Y los que pierden, y los emprendedores y los micros que se ganan la vida diariamente, que generan riqueza, empleo,
desde los pequeños a los que mayores invierten, ¿qué de ellos cuando hay estos tumultos? Yo creo que eso es lo que más malestar me causó. Fíjense que a mí no me causó malestar, no me causó tanto malestar. Sí, me enojé. Tengo derecho a molestarme y a enojarme como hondureño, pues. Y tengo el valor de venir a expresar aquí mis enojos. El riesgo que es cajonero, el riesgo que implica movilizar gente con un propósito, presionar, chantajear, porque mi verdad es la que debe prevalecer. Ahí hay un riesgo, que los otros se organicen también. Y lo otro, lo que pierde la gente que genera riqueza en el país, los que tributan, sus negocios no les va bien con la inestabilidad política, y esos son los que mantienen al gobierno. Esos que pagan impuestos o pagamos impuestos, somos los que mantenemos a Mel, a Rixi, a Xiomara y a toda la gente en el gobierno. Y allá hay nacionalistas y liberales y de todos los partidos en el gobierno. Pues es esa gente la que genera riqueza, la que mantiene al gobierno. Y no solo que creen inestabilidad, que alejen a los inversionistas, a quienes querían invertir en Honduras, tanto nacionales como extranjeros, sino que hagan perder a la gente que está generando la riqueza. Y segundo, que de mis dinero financien esas movilizaciones. Eso me acabó de amargar la noche de ayer cuando leí estos mensajes. ¿Ustedes creen que estos dineros salen de las bolsas de quienes vienen para Tegucigalpa? Salen de las bolsas de los salarios de Rixi Mel, salen del presupuesto público. Bueno, hasta aquí dejo mi enojo, mi malestar. Ahí me disculpan. Ahí me disculpan. ¿Tengo derecho no a recharme, Julio? Aunque sea periodista, Julio, tengo derecho no a recharme. Totalmente, Sí, como hombre. ser humano. Es válido. Sinceramente. Cuando yo leí ese Twitter, eso en relación a la convocatoria que hizo ya el Consejo Nacional Electoral. Así, correcto. Como no hay argumento, para decir que está en contradicción la convocatoria del Consejo Nacional Electoral, esta es una muestra de impotencia, En otras palabras, diles que convocó el Consejo Electoral para tomar decisiones por mayoría, pues. Si no se presenta el propietario Ochoa ni los suplentes, por mayoría. Y no tienen argumento para rebatir eso porque ya ellos mismos dejaron un precedente, que es el que hemos venido hablando nosotros durante toda la semana. Y como no tienen argumento, entonces la única, y su desesperación es convocar a la gente a la calle. Yo creo que si estamos en este espacio político y queremos elecciones limpias, no podemos torpedear la institucionalidad, que eso es lo más peligroso. Que están torpedeando la institucionalidad, no la dejan desarrollar a la institucionalidad. Y las reglas que están plasmadas para estas elecciones fueron aprobadas el 2021 por todas las clases políticas representadas en el Congreso Nacional, y ahí estaba libre. Esas son las reglas. Ellos las aprobaron. Y hoy no se quieren someter a las reglas que ellos mismos aprobaron en aquel momento. Entonces creo que y hay que ser claros. Esto es un grado de desesperación y ellos saben que siempre en sus mejores momentos ellos se nutrieron de la calle con el caos. Porque antes encontraban con quién pelear, que era el ejército y la policía, y hoy no encuentran con quién pelear. Porque el Partido Liberal no les va a ir a salir a confrontar. Eso se lo puedo garantizar yo. No les va a ir a salir a confrontar para cultivarles ese caos que ellos andan buscando generar mártires. Ok. Tenéis las declaraciones de Rixi en el 2021. Son las mismas. Es el mismo guión. Cuando se presentó ahí un asunto, ¿quién es el que no se...? Ah, usted, hombre. Sí. A usted lo convocaron. Ah, Pues Germán. Cuénteme esa historia para Renato, luego contrastarla y le voy a pedir algo. Miren. Ese es el precedente que existe y ella sabe que no lo puede combatir. Mire,
nosotros los tres estábamos con incapacidad. Cuando aún la prensa lo dudaba, nosotros estábamos con COVID, ¿se acuerdan? Es que fue en la pandemia, ¿verdad? Estábamos con COVID. ¿Los tres qué? ¿Los tres propietarios? No, un propietario y dos suplentes. Ok. Kelvin estaba con COVID, Flavio estaba con COVID. Sí, aquí está otro protagonista de ese momento. claro. Sí, que- Y su servidor estaba con COVID. En eso con Kelvin coincidimos los tres en un centro médico y estábamos viendo la crisis dentro del consejo porque no se podían tomar decisiones. Y le dije yo a los compañeros, ¿saben qué? Yo voy a suspender mi incapacidad para darle salida a esto. Recuerdo que hablamos con la consejera Ana Paola Jori y quedamos en ese acuerdo, que yo iba a acompañar ese pleno que era para los famosos cuadernillos, ¿se acuerda? me acuerdo. Bueno, habíamos acordado con ella que íbamos a integrar el pleno, pero ese mismo día, en su programa, hizo usted una llamada a doña Rixi. Y ella expresó que esas decisiones ya se habían tomado. O ella me llamó a mí, ¿verdad? Sí, creo que, pero apareció en el programa. Mejor aclaremos, porque después surgen las malas interpretaciones. Bueno, lo importante de esto es que ella manifestó en ese programa Sí. que esa decisión ya estaba tomada y que ya se había dado la orden a las imprentas. Sí. Y recuerdo que usted le hizo la réplica. Entonces ustedes están convocando al señor Lobo solo por simple trámite, cosa que es una falta de respeto a la integridad de uno. Entonces tomé la decisión de no participar en ese pleno porque, por eso fue. Porque ¿a qué iba a ir? Si ya estaba tomada la Ya decisión. estaba tomada la decisión. Por mayoría. Por mayoría. Entonces ella, cuando yo no me presenté, tomaron el pleno por mayoría, de conformidad como lo plasmaron en esa acta. Y esto fue lo que dijo en su momento Rixi. Recuerden que el Consejo es un órgano colegiado. La votación en estos dos temas fue una votación por mayoría. El consejero presidente expresó su voto particular en contra, como corresponde, como él estimó que debía hacerlo, y pues en base a Constitución y ley, el proceso continúa adelante. Lo informamos en la cadena nacional el día de la declaratoria, al igual que el caso de la Municipalidad del Distrito Central, se incumplió la ley electoral. Entonces, ¿cuál es la diferencia, Kelvin? ¿Cuál es la diferencia entre aquel momento y esta decisión que tomaron dos consejeras para que se revisaran las actas antes de transmitir resultados electorales preliminares y que votó en contra Marlon Ochoa y que ganaron las consejeras que votaron a favor de la revisión 2-1? ¿Cuál es la diferencia entre lo que está planteando Rixi, que sucedió en aquella fecha, y lo que ocurrió aquí ahora? Muchas gracias, Renato, por la invitación. Un saludo a los compañeros y amigos Julio, Herman y al pueblo hondureño. Venimos acá a informar y a orientar sobre estos temas. Creemos que es importante en este contexto tan complejo. Yo creo que hay que partir primero en ver que en cada proceso de elecciones los contextos son diferentes. Cada proceso de elecciones tiene su propio contexto, no son iguales unos con el otro. Ya usted mencionaba un elemento, por ejemplo, que lo diferencia el proceso de elecciones de 2021 con el que se va a celebrar en el 2025, que se hizo en pandemia, ¿verdad? En ese momento nosotros nos contagiamos de COVID-19, su servidor y los dos consejeros suplentes, y lo cual fue una realidad. Y es más, yo le voy a decir, fue una tragedia en el Consejo Nacional Electoral, y eso es bueno que lo sepa el pueblo hondureño. Fallecieron 5 vidas valiosas. Estamos hablando de 5 funcionarios que perdieron la vida por llevar a cabo las elecciones primarias y las elecciones generales. El administrador, el subjefe de planificación, el subdirector legal, un motorista y el enlace de las Fuerzas Armadas con el Consejo Nacional Electoral. Entonces son hechos objetivos y son irrefutables que nosotros nos vimos afectados. Yo tuve una afectación del 15% de los pulmones, estuve interno incluso en las clínicas San Rafael, y en eso el consejero Germán, como ya lo ha dicho, se reincorporó antes al pleno de consejeros, fue llamado y él ya dio sus motivos por los cuales no asistió. Y de ahí las dos consejeras, por mayoría, solamente ellas dos, hicieron un pleno de 2 y aprobaron lo de los cuadernos. Entonces vemos que hay un antecedente. Y si hacemos un análisis jurídico,
de la convocatoria que hizo ayer la consejera presidenta, vemos que sigue todo el proceso legal, está conforme a derecho, lo está haciendo de manera muy responsable la consejera presidenta José López, porque primero está convocando una reunión de trabajo a consejeros propietarios y luego está convocando una reunión extraordinaria que la ley electoral y el reglamento de sesiones que aprobamos nosotros por unanimidad, y que en eso estaba la consejera, era ex consejera Rixi, establece que en caso de tomar decisiones de manera emergente, se puede convocar a sesiones extraordinarias sin necesidad de las 24 horas que establece la ley. Y de ahí, ella dice que en caso de ausencia injustificada en ese procedimiento, se va a hacer ya una sesión de 2 consejeros propietarios. Y la ley la ampara porque si usted la analiza, Renato, y el pueblo hondureño, el artículo 18 de la ley electoral en su párrafo final establece que el quórum va a ser de 2 consejeros propietarios únicamente. Y eso se tiene que analizar en su contexto, porque el artículo 25 de la ley electoral también habla de las ausencias injustificadas, que es lo que se ha visto en este caso. Se han hecho 4 convocatorias y no se ha atendido estas convocatorias de manera injustificada, y ese artículo, Renato, no está ahí para que no se aplique el 25, ¿verdad? De las ausencias injustificadas. Está por algo. Y recordemos que la ley electoral da los parámetros generales. Incluso ese artículo 25 dice que se puede incurrir en responsabilidad penal, civil, administrativa, quien no justifique su ausencia, como es este caso. Pero una ley no puede estar todo. Entonces, por eso la ley también electoral nos manda al reglamento de sesiones. Y el reglamento de sesiones, que nosotros aprobamos, que Rixi lo aprobó, y que a Andino le había mandado una imagen al productor, en su artículo 5, habla del quórum en presencia. Es decir, que si hace falta alguno de los consejeros por una ausencia injustificada, dice el reglamento 5 en sus primeros párrafos, si ustedes lo leen, el pueblo hondureño, dice que él lo constituye el quórum de presencia. No es virtual, es de presencia, ¿verdad? Miren los primeros, ¿En el 2 o el 5, el quórum de presencia. Déjeme leerlo. Sí. El quórum de presencia lo constituye la mayoría de los consejeros propietarios, entre los que debe estar el consejero presidente. Hasta ahí. Ese es el que aplica, le da 3 salidas. Esa es la primera y es la que aplica en este caso en concreto porque está el consejero presidente. Y las otras salidas que le da es cuando no está el consejero presidente, y lo puede leer, pero en este caso sí, porque está la consejera Cosette, ¿verdad? Entonces, esto es para las ausencias. Desarrolla el artículo 25 de las ausencias injustificadas. No puede estar todo en la ley solo le da los parámetros generales. Entonces, la ausencia injustificada, cuando hay, porque imagínense que un consejero propietario se encapricha, paraliza entonces un proceso de elecciones, claro, y solo porque le también a los otros consejeros suplentes los engancha. No puede ser, no podemos paralizar un proceso de elecciones, no podemos poner en peligro o en riesgo el cronograma electoral, y se deben garantizar las elecciones solo por un consejero que es minoría. Y entonces, por eso, cuando nosotros aprobamos ese reglamento de sesiones, en el artículo 5 establecimos que el quórum de presencia en estos casos, porque se tendría que desarrollar la ausencia injustificada, se tendría que hacer de esta manera, que se podía hacer con 2 consejeros propietarios, como ya se hizo en el antecedente que ya hemos mencionado. Y de igual forma, el artículo 18 de la ley electoral, en el último párrafo, también se lo desarrolla, está en armonía, y le dice que el quórum es con 2 consejeros propietarios. Es decir, usted no me está interpretando absolutamente nada, sino que como fueron protagonistas de eso, saben el espíritu con que redactaron esto, el reglamento, en función si se presentaba un escenario como el que estamos viendo. Y después voy con Julio. Y también para que nosotros no solo nos quedemos con la ley electoral, el Consejo Nacional es parte del contexto jurídico del país y también puede hacer uso de normas como complementarias, y por eso tiene el artículo 110 de la Ley General de la Administración Pública, que le dice que se puede reunir con la mayoría.
de la integración de quórum con la mayoría. Ahí está el artículo que yo se lo mandé en una ocasión a usted, ¿se acuerda? Ok, Ahí sí, y está aquí lo tengo, y aquí lo tengo. bien detallado, y Bueno. en base a eso fue que fundamentaron en aquel momento la resolución de Ana Paola Conrici para hacer el pleno de 2. Y ahora vamos a escuchar a Julio. Julio hasta hace poco fue consejero electoral. Claro, Renato, es un Hasta hace placer poco, estar sí. con dos, Y para nosotros siempre es un placer, con Julio, que dos usted nos compañeros acompañe. de trabajo. Yo creo que, Renato, nosotros tenemos un poquito de tradición sobre los problemas electorales en Honduras. Nunca se han resuelto desde el punto de vista jurídico, legal, siempre se han resuelto inicialmente a nivel político. Ujú. Y después lo político se ajusta a lo legal. Usted recuerda la opción Beba, Claro, que se claro. voló la Constitución, Sí, pero me se acuerdo. arregló. ¿Va? Así es. Después usted recuerda la crisis de don Ricardo Maduro, Ah, con que yo la recuerdo, nacionalidad mire, y todo mira, eso, por ¿sí? cuestiones de historia. Recuerdo que el profesor Pineda Ponce estaban cerrados que no inscribían a Maduro. Sí. Incluso yo estuve en una reunión del Partido Nacional ahí por la Alameda, que me dirigieron dirigentes del Partido Nacional que algún día puedan los nombres. Dígale al profesor Pineda Ponce que no inscriba a Ricardo, que continuara a don Luis, Sí. porque me dice, mire, ¿nosotros qué ganamos con que Luis sea presidente? Si va a ser igual a Monchito Cruz. Nosotros, dice, después de 3 periodos liberales, vamos a recuperar el partido. Decían ellos. ¿Cómo lo vamos a entregar a Luis que no tiene nada que ver con el partido? Yo recuerdo que yo le dije al maestro. A ping-pong, Sí, a don maestro, Rafael Pineda Ponce. mire, me acuerdo que le dije en el Hotel Clarion, maestro, esto y esto le mandan decir. Dijo el maestro. Espérese, vamos a escuchar. Nunca se reunió con ellos. Mire, cuando eligen al cardenal, el profesor lo llama al cardenal para felicitarlo. Y el cardenal le dice, mire, maestro, el gran regalo que usted le puede hacer a este país es la inscripción de don Ricardo para unir a la familia hondureña. Porque usted estaba cuando don Rafael recibió la llamada del carnal, o don Rafael No, le don hizo Rafael, la llamada. don Rafael, le hizo la llamada para sí, felicitarlo. don Rafael. ¿Usted estaba ahí en esa reunión? No. Él lo contó, ping-pong él lo me contó. Entonces, Ok. mire, don Rafael me dice a mí, convoque a tales, tales, tales y tales allí a Cementos, que había ahí una oficina. Entonces ahí convocaron. Yo recuerdo que hay una persona todavía viva, está Jorge Arturo, Glorio Kelly. Y entonces, ¿y esta reunión para qué? Preguntaron Gloria y ¿Para Jorge qué va? Arturo. ¿Para qué Sí. rápido? Y entonces dijo el maestro en una oficinita ahí, dijo, es que vamos a arreglar lo de don Ricardo Maduro. Esto me lo pidió el reverendísimo, así como el profesor Sí, sí, respetuoso. cardenal. Y eso, esa mañana tarde, se arregló. Recuerde que eso era de connotación. Claro. Primera vez que el Partido Nacional quemaba llantas frente a una oficina. Casi quema Y al entonces tribunal. lo arreglaron políticamente. Lo que Libre pretende hacer ahora, lo hicieron en esa época los nacionalistas. Porque cuando usted Se tomaron políticamente... carreteras, quemaron Cuando llantas, usted políticamente... andaban intelectuales, académicos Renato, y todos los que simpatizaban ahí. por eso es que no sé qué me da que usted se asusta de que el pueblo se movilice. No, ¿sabe qué? Mire, los políticos cuando se sienten agredidos responden. ¿Quién le dijo que yo me asusto? No, acabe de decir usted. Me enojo, dije. Ah, se enoja, pues. Eso, ya, Bueno, una cosa es asustarse, otra cosa es enojarse, Y porque otra uno cosa es mira asustarse. las condiciones de Honduras. Entonces Seguir Renato, creando vamos. incertidumbre, contextos también. claro. Vamos, Renato. Maduro fue presidente por arreglos políticos. ¿Cuándo no pudo haber arreglo político? Lo que todos conocemos, el 2009. 2009. Después, todos los arreglos políticos que han habido, Renato, fue arreglo político de que Libre entrara a los organismos que tienen que ver con elecciones. Fue un arreglo político. Pero se lo merecía. Después de qué? De una insurrección legislativa. ¿Recuerda? Sí, sí me Al acuerdo. final terminó arreglo político. Después, mire, se elaboró la ley electoral, arreglo político.
Y ahí es donde caben unos artículos. ¿Por qué es un arreglo político? ¿Por qué aparece la palabra consenso? Busque usted en cualquier otra ley de Honduras que aparezca la palabra consenso. No hay. Por lo que dicen los compañeros, la normativa jurídica es mayoría calificada o mayoría simple, unanimidad. Pero ahí aparece consenso. Son las únicas formas ¿De quién es esa palabra consenso? Viene del Partido Nacional. No. Le voy a decir por Busque qué. la RAE, busque la definición de No consenso en la RAE. ¿Por qué la ponen en la ley? ¿Por qué no ponen unanimidad, mayoría y no consenso? No, si está en la ley. Digamos, Consenso, No, pero en correcto, ese la ley es la artículo, ley. no, yo le la digo, ley establece yo le digo en que ese por artículo. unanimidad solo se van a tomar dos decisiones, que son No, pero, la auditoría Kelvin, en y ese artículo aparece el consenso. auditor interno. Y- Sí, Pero, ¿para pero, qué pero, es? pero, Pero ¿para qué es el pero, consenso? ¿Para qué es? No, en Para ese los artículo- lineamientos. Y sabe que lo aprobaron por No, unanimidad. yo no le digo los para qué, pero en lineamientos. ese Y ahí lo artículo tiene Andino, aparece. la certificación. En ese Se artículo aprobaron los aparece. medios y los Ok, lineamientos. que termine de hablar, de En hablar, ese Julio, artículo Germán. aparece la palabra consenso. Sí, efectivamente. ¿Por qué? La gente del Partido Nacional, que era mayoría, sospechaban en aquel momento que podía haber una alianza entre Partido Liberal y Libre. Ana Paola ahí y Rix. Recuerden que siempre manejaron eso, todo ese trayecto, le dijeron barbaridades a Ana Paola y todo eso. Entonces el Partido Nacional manejó eso para ese artículo. Mire, bien, ellos sabían que eso iba a ser conflictivo, por eso lo ponen en ese artículo. ¿Por qué? Porque veníamos del 2017, no hablemos del 2013, 2017. ¿Cuál era el mecanismo que se aprobó en el 2017 para el TREP? El mecanismo que hoy están aprobando. No, Renato, no. y ese, no, Por pero favor, déjeme hablar pues. Sí, no. Y ese mecanismo, todos sabemos en qué terminó, hombre. ¿En qué terminó? En un fracaso, en un desprestigio de Honduras y todo eso. Al grado tal, mire, Kelvin, este hombre y los demás compañeros se sienten orgullosos de la calificación que les dieron los organismos internacionales y el 87% de los hondureños en la calificación excelente de las elecciones del 2025. 21, que tuvo que ver con ese mecanismo que no hubo reclamos de ninguna naturaleza. Entonces, si ese mecanismo había fracasado, ¿por qué volver a él? ¿Por qué volver a él? Si ya había fracasado. Entonces el Partido Libre se siente agredido de que quieran traer un mecanismo desprestigiado en todos los niveles, a nivel internacional, para acá. Entonces yo creo que hoy, Renato, ya no es un problema jurídico, es un problema que hay que resolverlo políticamente. Y Vamos. aquí ya se sabe cuáles son los mecanismos para resolverlo políticamente. Te termino. La convocatoria que hace la presidenta, se nota que ella no tiene liderazgo ahí. Porque mire, ella misma convoca una cosa, si esto no da, voy con lo otro, si esto no da, voy con lo otro. O sea, ¿Y qué va a hacer si las circunstancias? un gerente, Está Renato, siguiendo el proceso. un gerente de una empresa, que es la gran empresa del CNE que dirige, en una convocatoria va a poner todas alternativas. Da respuestas según lo que va pasando. ¿Quién le dice a ella que no van a llegar? ¿Por qué le está metiendo duda al pueblo hondureño de que no van a llegar? Por el comportamiento puede de hacer Marlon, sí puede por hacer el que comportamiento llegue. de los Sí suplentes. puede hacer que Solo llegue. les faltó a los suplentes salir en cadena de televisión y radio anunciando lo que dijeron, Julio. No, pero ella está actuando, me parece a mí, con falta de conducción política del proceso. Que no es fácil este los proceso. plenos siempre se habla antes para ver las cosas que se van a aprobar. Y yo termino con esto. Dice la ley, yo no soy abogado, dice la ley que para que un pleno se instale necesita 3 personas. Repito, para que se instale necesita 3 personas, 2 de los cuales deben de ser propietarios. 2 de los cuales deben ser propietarios. Repito por lo que pusieron ahí, para que continúe el pleno una vez instalado,
puede ser con 2. Pero usted necesita primero instalarlo. Bueno. Entonces para eso ocupa 3 para instalarlo. Si esos 3, uno se va y se retira, el pleno puede seguir porque ya se instaló. O sea que Ya la votación. por el capricho... Esas son todas las formalidades. Entonces, No, yo no le hablo de capricho, porque yo le diría que el modelo del 2017 es capricho. ok. Renato, pongámonos juiciosos. No, con cosas correcto, políticas. no, es que yo entiendo su mensaje, mire, y su mensaje tiene que ver mucho con este editorial que me ha gustado, el del editorialista de La Tribuna, y lo voy a leer una segunda vez, y no lo leo todo, porque demasiado largo también, vea. Yo invito al editorialista de La Tribuna a que, y yo sé que es difícil, sé que es un buen escritor, pero muy largo. Entonces por eso no lo leo, pero me parece juicioso, porque yo no quiero un desenlace sangriento para Honduras. Yo no quiero un desenlace sangriento para Honduras. Pero ya en su momento voy a poner más en contexto lo del editorialista de La Tribuna. Muy bien, vamos con Germán, luego con Kelvin, vamos a ver. ¿Quién terminó siendo presidente del Consejo? Germán no fue, ¿verdad? No, usted sí fue, ¿verdad? sí. Espera, te voy a respetar la regla de todo. Sí, porque Renato, si no... Cuando yo llegué al consejo, ahí me di cuenta que a los consejeros suplentes No ni lo los tomaban en convocaban a nada. O sea, Ese es un mire, error tanto que existe. Partido Nacional como Partido Liberal, ¿y eso es para Pero qué? te voy a decir No, algo. nosotros luchamos para que estuvieran en los plenos. Por eso es que está Rixi este error. que no quiso. Si que hubieran estuvieran. atendido las recomendaciones que nosotros les dimos y les pedimos que reformaran la ley, no estuvieran en este Pero te relajo. voy a decir algo, Germán. Hemos tenido consejeros juiciosos, muy inteligentes en las últimas integraciones del Consejo Electoral. Pertenezcan o no a determinado partido, no importa, pero hemos tenido gente como tú, como Nájera, como Marco Ramiro Lobo. No me vas a negar que Marco defienda lo que defienda, es su criterio que hay que respetárselo, Sí, pero sí. juicioso, es juicioso. Si hasta ahora es que falta liderazgo. Es desafortunado que históricamente a los suplentes no les den el peso que merecerían tener ahí en el CNE. Por favor, Kelvin. Sí, deberían de estar incluso en todos los plenos, por ley. Pero bueno, yo lo que sí quiero transmitirle al pueblo hondureño como mensaje, como hacia lo que se ha hablado acá, es, primero, que los procesos electorales evolucionan, Renato. Sí. Incluso Julio aquí mencionaba de todas las reformas, y ahí se denota la evolución que tienen los procesos de elecciones, por eso siempre se hablan de reformas, y por eso las misiones de observación electoral internacional, tanto de la Unión Europea como la OEA, hacen recomendaciones y establecen de que se hagan reformas. Entonces, partiendo de que los procesos electorales son evolutivos, que no son estáticos, en este proceso de elecciones de 2025 se está proponiendo que hagan una doble verificación. Eso es correcto porque es para darle mayor transparencia, mayor legalidad al proceso. Y ahí quiero aclarar y ser enfático, es totalmente diferente lo que se aprobó en los pliegos de condiciones del 2025 del sistema de transmisión de resultados electorales preliminares con el del 2017. Solo le menciono dos diferencias que son fundamentales. Primero, que la transcripción o la doble verificación que se hacía en el 2017 era centralizada. En este que han aprobado es descentralizada. Se hace desde la Junta Receptora de Votos. Y luego, si hay una corrección por parte del operador técnico o del miembro de la Junta Receptora de Votos cuando ya ha hecho la transmisión, porque la transmisión consiste en que se lleva el acta del escrutinio donde están los resultados al centro de transmisión que va a estar en ese centro de votación, entonces se escanea, sale el acta físico y la lectura de caracteres le lee esos datos. Entonces, si hay una lectura equivocada, como la hubo en el 2021, porque eso es importante mencionarlo, que el proceso de elecciones del 2021 no fue perfecto, y eso no es porque lo diga yo, lo dice la misión de observación electoral de la Unión Europea, incluso la recomendación 22 de ese informe establece que se haga la doble verificación, más bien las consejeras lo que están haciendo... Europa lo sugirió. Así es, la Unión Europea.
lo que están haciendo es atendiendo una recomendación, y más la consejera Ana Paola, que viene del proceso anterior, ella le da seguimiento a las recomendaciones. Vaya, imagínense que ellos también recomendaron que se aprobara la ley procesal electoral, se aprobó. Entonces, ahí hubo un cumplimiento de esa recomendación que la atendieron todos los actores políticos, porque en el 2021 no fuimos a ese proceso de elecciones sin una ley procesal electoral, ahora ya se aprobó. Entonces, esa es la importancia, y así lo dice la doctrina especializada en la materia electoral. Renato, yo los invito a los compañeros, Julio, que lea a Huntington en la tercera ola de la democratización. Él establece que los procesos electorales no son perfectos, siempre evolucionan. También lo dijo Kofi Annan, el exsecretario de las Naciones Unidas. Lo que le da la credibilidad a los resultados es, en este caso, que fue la contundencia, fue la alianza que hubo en esa elección. El contexto es muy distinto. Esta elección es más compleja. Pero yo tengo una pregunta en este momento. Yo tengo una pregunta en este momento. Yo le doy un margen de duda a todo, tanto a las resoluciones que vienen de este lado de las dos como a las que quiere Marlon Ochoa. Cuando viene Marlon Ochoa y empieza Rix y empieza Mel, que la intervención humana lo único que busca es consumar un fraude electoral. No obstante que está bien que tú me recuerdes, porque ahora creo más en la verificación de esas actas cuando ya lo sugirió Europa. Ojo con Europa, yo no sé si Europa, si la Unión Europea va a venir de observador esta vez. Tendría que entrar el día de hoy. Bueno, vamos a ver eso, vamos a ver eso, vamos a ver eso. Entonces, cuando tú escuchas a Marlon, que la verificación humana, el único propósito que tiene es pervertir y consumar un fraude electoral, ¿cuánta razón tiene Marlon y su gente o cuánta mentira y discurso narrativo hay en esa expresión? Mire, otra diferencia que hay con lo que se aprobó en 2025 y el 2017, que o sea, son totalmente distintos, es que en el 2017 la verificación fue anónima, es decir, se escaneaba el acta, se mandaba acá al centro de procesamiento de datos, que estaba en un hotel, habían 100 transcriptores, que no era público, que solo el Tribunal Supremo Electoral sabía quiénes eran, y de ahí hacían una doble verificación, es decir, se cortaba lo que era la imagen, solo se transcribían los datos, y si transcribían un transcriptor de los que estaban ahí centralizados, que no eran de los transcriptores que se hacen ahora desde el centro de votación, venía y le pasaba a otro transcriptor, y si coincidía, ahí pasaba a divulgación. En este caso es distinto. En este caso es muy similar al 2021, cuando el miembro de Junta Receptora de Votos, el secretario, se traslada al centro de transmisión, donde está el custodio informático, transmiten el acta, y ahí la lectura artificial lee todos esos caracteres, y es público, y después aquí va a venir si en un caso hubo una corrección, porque no es en todas las actas, es solo un porcentaje, claro. que en también en 2027 fue el 100%, y mira Renato, quiero aprovechar este espacio, usted dice hay que buscar la solución, fíjese que yo le tengo una solución, y ahí yo no coincido con el amigo Julio, aquí este es un problema técnico, que lo han politizado es otra cosa, pero esto es técnico, y la solución es técnica, y yo aquí invito al pleno de consejeros y a los partidos políticos que busquen una solución técnica, y que la que yo propongo es que busquen un organismo internacional neutral, como el PNUD, por ejemplo, que coopera siempre con el Consejo Nacional Electoral, y que haga una opinión técnica, que es neutral, ¿verdad? Este organismo internacional o otro organismo de alto prestigio. No, pero está bien el PNUD, está bien el PNUD. Sí, está bien el PNUD. Mira, si que haga una opinión técnica, Renato, y que diga si es cierto, y a ver si lo aceptan esa opinión, si es igual el sistema del 2017 con el del 2025. Y yo sé que Libre va a aceptar una propuesta de ese tipo, porque ya saben que Naciones Unidas les ha facilitado como 5 cartas de entendimiento de que viene la Sisi, y la Sisi no llega. Y yo sé que la ONU es la suma de los gobiernos. La ONU no se va a poner... Era eso. Ahora hoy no puede parar ni una guerra ni nada que le parezca. Pero esa es una salida. Porque tienen un mecanismo de seguridad, un consejo de seguridad. Si eso es lo que ha evitado la guerra mundial. ¿Y si eso falla? Que, con un veto de uno de esos países del Consejo de Seguridad. Pero la ONU
toda solicitud que hacen aquí para ampliar esa carta de entendimiento, que la CICI viene hoy, viene mañana, los ha La ONU complacido. está de vacaciones aquí. Esta vez yo creo que puede ser una buena salida. Claro. Ahora, antes de ir a la pausa, Germán. Renato, mire, yo le recomendé a usted que leyera el artículo 282. De la ley electoral, De porque la me ley dijo. electoral, Sí, mire. sí lo leí. La ley establece que todo el mecanismo, todo el procedimiento, quien lo elabora es la Dirección de Estrategia y Tecnología Informática. Ahí son 3 codirectores. Uno Partido Nacional, uno Partido Liberal y uno de Libre. Ellos son los responsables de diseñarnos el proceso, ¿cierto? Y más abajo, si usted quiere blindar el proceso, está en ese artículo. Más abajo dice que ellos mismos tienen que elaborar las recomendaciones para la auditoría. Y esa auditoría debe ser aprobada, ahí sí dice, por unanimidad. Ahí, si quieren blindar el proceso, yo más bien sugeriría que ahí sí entrara el PNUD o cualquier organismo internacional que nos acompañe en esa auditoría de todo el montaje de este proceso que tienen que hacer las empresas porque es junto con nuestros técnicos que desarrollan todo el diseño para el proceso electoral. Y mire, el 279 habla de la famosa frase de consenso. Y en el Consejo Nacional Electoral hay 2 formas de tomar decisiones, por unanimidad o por mayoría. Y la misma ley obliga a aquel que vote en contra de la mayoría a razonar su voto. ¿Usted ha visto el razonamiento de ese voto de Marlon Ochoa? Mas creo que sí votó por unanimidad en ese proceso. Miren, yo les voy a decir algo. Yo no me enredo, y para sustentar legal, moral y éticamente qué es consenso, me fui a la RAE. Consentimiento de las partes. ¿Pero de cuántas partes? De las partes que conforman un todo. No, lo que pasa es que consenso aquí lo entendimos toda la vida como unanimidad, y no es cierto. Renato, ¿Para qué voy a estar en discusión de eso? No es cierto. Un día le voy a decir a usted, aquí en Honduras nos enredamos si siguiente es igual a subsiguiente. Es que la Constitución nos interpretó que subsiguiente es siguiente y subsiguiente es después del siguiente. Pero como elaboraron mal o redactaron mal ese artículo constitucional, al final tuvieron que interpretar que el subsiguiente es siguiente. ¿Por qué no aprobaron la CICI en el Congreso? Porque no alcanzaron el consenso de 86 votos. Renato. Y aquí estaban los... Ahí dice mayoría calificada, no dice No. Pero Ok. antes de eso meterlo... Terminemos porque son las 44. No, pero ¿por qué No. quieren revivir 2017? No, Es que por no eso hay una una pausa pausa comercial, es ¿verdad? diferente. Mire, aquí hay una cuestión bien clave también. En el artículo 279 dice consenso 6 meses antes de las elecciones generales, medios y lineamientos. Eso es muy distinto a los pliegos de condiciones, que fue lo que se aprobó por mayoría. Los pliegos de condiciones, no dice aquí la ley que se tienen que aprobar por consenso, dice los medios y lineamientos. ¿Cuáles son los medios y lineamientos? Yo le mandé también a Ondino una imagen donde dicen que eso ya fue aprobado por unanimidad, que me facilitaron del Consejo Nacional Electoral, Mira, que es los cortes que van a hacer el pleno de consejo, porque habla, mire el artículo, hay que verlo en todo su contexto, de la divulgación de resultados electorales preliminares. Y eso ya fue aprobado por unanimidad y 6 meses antes se aprobó en mayo. ¿El 29? El 29 de mayo, y dice que va a ser por cadena nacional. Eso es el medio y lineamientos, dice. Cadena nacional, que van a hacer el primer corte 3 horas después de cerrada la Junta Receptora de Votos, que van a hacer el segundo corte 2 horas después, el pleno. Esos son los medios y lineamientos, no los pliegos de condiciones. Aquí la ley no dice que se apruebe por consenso los pliegos de condiciones. solo quiero que me escuchen. Yo les voy a decir algo. Yo vengo, los escucho, mi deber es escucharlos. Y respetar el criterio de todos ustedes, pero tengo todo el derecho de tener mi opinión sobre esto. Exacto. Y Julio sabe que yo no soy libre, Kelvin sabe que yo no soy nacionalista.
La empresa sabe que yo históricamente, por convencimiento, he defendido la doctrina liberal. Julio me viene a proponer que aquí hay una salida política. Parece interesante escuchar a Julio. Y me pone el ejemplo. Renato, ¿vamos a seguir el camino de la judicialización? No, vamos. Pero Julio induce. Me pone el momento de cuando Ping Pong dijo inscribamos a... Inscribamos a Maduro. Julio me está diciendo, sí, hombre, aceptémosle a Marlon lo que está diciendo Marlon. Julio, mi amigo de años, claro, yo sé, y esto más, yo sigo confiando en Julio. Claro, ahora ya está un poquito más inclinado a defender las posiciones de Libre. Bueno, si es que estuvo ahí defendiendo los intereses de Libre en el Consejo Electoral. Ahora, Renato, Pero quiero terminar con esto porque tengo que ir a la pausa. Con eso de la verificación, me quiero agarrar de Mundo Orellana. Por favor, Carlos, pon ahí en pantalla lo de Mundo. Elecciones estilo Honduras. Vamos a ver qué quiere decir a Mundo. También hay que entenderlo e interpretarle las líneas no visibles. El partido que compre más credenciales podrá manipular las actas. Y si, además, controla su verificación y la transmisión de resultados, asegura la victoria. Exijamos la desaparición de este modelo fraudulento en el que nuestro voto no importa. Yo estoy con Mundo en el último párrafo. Yo quiero que el vencedor refleje la voluntad popular en las urnas. ¿De acuerdo? Eso es lo que quiero yo. Eso es lo que quiero yo. Por favor, sigamos con el mensaje ahí, porque ya me cuesta, si no estoy viendo el mensaje, recordar lo que quiero decir. Elecciones estilo Honduras, dice. Pero verificar la transmisión de resultados electorales preliminares es elecciones estilo Honduras. Yo creo que más bien se sale del estándar. Yo creo que más bien esto es... Don Mundo tiene un pensamiento casi del siglo pasado. Él no sabe, mire, que según la ley, Renato, presidente, secretario y escrutador son de los 3 partidos que fueron a elecciones primarias. ¿Va a vender credenciales Libre? ¿Va a vender credenciales Partido Nacional? ¿Va a vender credenciales Partido Liberal? No. Por eso se aseguraron que los 3 partidos grandes puedan hacer quórum con esos 3 cargos importantes. No. Él está hablando de comprar credenciales. Permítame, yo voy a defender a Mundo Orellana. Yo algunas veces pienso como Mundo Orellana, todo el pleito, y fíjense, ven, que aquí voy a arrastrar a liberales y nacionalistas, y después salen diciendo que yo debo ser de izquierda solamente o de derecha, porque si soy neutro, soy un ambiguo. Pues, que este país está polarizado, sí. Totalmente. Miren, preocupante. Yo creo que el espíritu de Mundo es... El mundo está polarizado, Renato. Yo creo que el espíritu de Mundo Orellana, porque estoy hablando del mundo y no de Mundo Orellana, creo que el espíritu de Mundo es, todo el debate, es porque ni los libres tienen confianza en liberales y nacionalistas, creen que estos van a hacer fraude si verifican esas actas, y los liberales y nacionalistas no están convencidos que manejando directamente ese TREP con una empresa que aparentemente va a ganar Smartmatic, no están convencidos que va a ser puro Smartmatic en la transmisión de esos resultados electorales preliminares. Recomendación, Renato, recomendación. Manden a la Junta Receptora de Votos ciudadanos con altas capacidades de escolaridad. No quieren que vaya ningún acta de verificación, de ahí depende. Y alguien se molestó conmigo el otro día porque eso se lo dije. El partido nacional, los 3 partidos van a tener 6.300 presidentes, 6.333 secretarios, 3.600 escrutadores. Si un 33 de eso falla, que nos lleva con baja escolaridad, vamos a tener verificaciones
Y se molestaron conmigo, porque lastimosamente el Partido Nacional manda muy buena gente a las mesas, el Partido Liberal le sigue en el segundo lugar y Libre es el que más problemas presenta en la mesa con escolaridad. Sí, porque no tiene experiencia en esto de procesos electorales. Termino aquí, Ni por en favor. fraude. Ya no me interrumpan, que quiero hacer la pausa. Entonces el último que me interrumpe. Para finalizar siempre en ese orden de Bueno, ideas, ni los liberales yo creo tienen experiencia en que fraude, Renato. las recomendaciones también que hizo la Unión Europea y que es una reforma que se debe, es la ciudadanización de las mesas. Sí. Creo que somos el único país en la región que todavía no se ha ciudadanizado las mesas y eso también afecta. Y lo otro, Renato, es que no puede haber un arreglo político si a los lineamientos, yo le mandé esa imagen a Andino, los lineamientos y medios de la divulgación de resultados que habla el 279 ya fue aprobado por unanimidad, ya es un acto firme, se instaló el quórum, lo aprobaron, entonces no puede haber un arreglo político, además que esos lineamientos se hizo a propuesta, como bien decía Germán, de los técnicos, principalmente de los liberales, que fueron los que incluso hicieron esa propuesta. Entonces, si es un acto firme, con sentido, igual los pliegos, porque se integró el Pleno, aunque votó en contra Marlon, ¿verdad? Se integró y se es un acto válido, entonces ya no se puede buscar un arreglo político aquí. Como le digo yo, Renato, la solución es, porque hay desconfianza, administramos desconfianza, eso lo vivimos nosotros. Entonces busquemos un tercero que sea neutral, como el PNUD, y que desea reconocimiento internacional, entonces que haga una opinión técnica y diga, es igual este sistema, porque ese es todo la cantaleta, es igual este sistema del 2017 al que se aprobó el 2025, y si lo dice, bueno, se acepta. Kelvin, Y la auditoría, y se cambia, ¿verdad? Yo vi el lunes aquí, el viernes pasado a frente, casi diciendo, invoquemos la Carta Interamericana de Derechos Humanos, invoquémosla para salir de este enredo, que venga la Organización de Estados Americanos en función de que nos ayude. Sí, ya deberían de Pero venir, claro, el problema es que quien debe hacer la solicitud es el gobierno. Y si al gobierno no le conviene, nunca la va a hacer. Y a ver en qué término. Y a ver en qué términos. Además, ellos no se van a involucrar, Renato. Ellos observan nada más. Entonces, yo les tengo una pregunta para que me la respondan después de la pausa. Les tengo una pregunta. Con esto de la verificación, sabiendo que hay 3 partidos representados en el órgano electoral, pueden 2 consumar un fraude. Me van a decir, sí, porque están 2-1, si hay una diferencia, van a votación sobre esa diferencia que hayan y ganan 2. Pero se puede, con todo el blindaje, con todo el pisto que hemos gastado en ese Consejo Electoral, con todo el asesoramiento histórico desde que retornamos a la democracia, que nos ayudan los gringos, nos ayudan los europeos. No. Pueden 2 personas ensuciar el proceso. Cuiden la mesa, esto es la clave. ¿Sabes qué? Yo le tengo más temor a las máquinas que ahora, pero si las personas son débiles en las mesas electorales, ahí sí se los pueden. Hay una auditoría robusta. Eliminemos el 3. Y si también los partidos políticos tienen sus auditores, no debería haber problema con el sistema. Y como usted bien dice, Renato, yo he sido observador internacional en otros países. Honduras es el país que tiene más candados. Eso solo refleja la desconfianza que hay. Imagínense que aquí tenemos listados que están exhibidos antes, están los cuadernos de votación, está la tinta indeleble, está el biométrico y está la nueva DNI. O sea, imagínense cuántos candados, cuánto blindaje que no hay en ningún otro país. Y aún así 2021 para acá. Ahora sí le tengo una pregunta directa para que me la responda después de la pausa Julio Navarro. Julio, ¿por qué el editorialista de la Tribuna hoy? Léanlo, se lo recomiendo. Se lo recomiendo. Él cree que en los foros aquí desestabilizamos más bien porque la gente no viene a proponer, sino a agarrarse y que eso repercute en el Consejo Nacional y todas esas cosas. Pero conozco el espíritu, el mensaje de él me parece que es correcto. Pero hubo un parrafito, el más pequeño de todos, que dijo, o no sé qué aspectos inconfesables hay en todo este enredo. Julio, pues que Libre siente que está derrotado ya, que quiere crear un problema mayúsculo en Honduras para dar una salida abrupta e inconfesable.
te lo pregunto con el mejor ánimo y respeto. Con gusto. Como yo no tengo miedo ni preguntar ni Nada, las respuestas nada, que me den, por eso lo hago. Después de la pausa. El tráfico es presentado por Rendy Llantas. Trae tu vehículo a Rendy Llantas y llega lejos en manos seguras. A 3 minutos de que sean las 8 de la mañana, este es el tráfico vehicular en el Boulevard Juan Bosco, a la altura del Centro Cívico Gubernamental. Si usted viene también de la calle de la Salud o viene del sector del Boulevard Juan Pablo, este es el tráfico vehicular que se va a encontrar a esta hora del día, un tráfico bastante pues congestionado de vehículos que están a inmediaciones de Casa de Gobierno y Centro Cívico Gubernamental. Este es el tráfico vehicular a esta hora del día, cuando son las 7:57 minutos. En Frente a Frente les ha informado Tony Munguía. Pase usted un feliz día. El tráfico fue presentado por Rendy Llantas. Trae tu vehículo a Rendy Llantas y llega lejos en manos seguras. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a Benza. Benza te trae el nuevo jabón Benza Crema Humectante, una fórmula más cremosa e hidratante que limpia, nutre y deja una sensación increíble en tu piel. Continuamos con Frente a Frente gracias a Banco de Occidente. Ahorra 700 lempiras o más y participa por premios semanales de 7.000, 70.000 y hasta 700.000 lempiras. Hoy en tu nota es presentado por Farmafácil. Todos los lunes Bienestar más 60. 30% de descuento para el adulto mayor, solo en Farmafácil. Pero vamos a mejorar con las canchas. En eso. Portadas de tunota.com destaca en su titular principal: elecciones estilo Honduras. El Mundo Orellana revela que se juega en el Consejo Nacional Electoral. También tenemos la siguiente noticia: al menos 2 personas muertas dejan naufragio entre Cayos Cochinos y La Ceiba. Ese título de elecciones estilo Honduras, el Mundo Orellana revela que se juega en el CNE. Y lee, por favor, los primeros párrafos de esa noticia. Mientras Honduras se encamina hacia un nuevo proceso electoral, la credibilidad del Consejo Nacional Electoral se tambalea por la sombra del fraude. Continúa. Para el exfiscal general y exministro de Transparencia, Edmundo Orellana, el mayor riesgo no es la falta de consenso entre partidos, sino el fraude que, afirma, se normaliza en la práctica política nacional. Según Orellana, el debate sobre el significado del consenso dentro del CNE solo sirve para distraer del verdadero problema, el fraude electoral que orquestan los partidos. Y mira que aquí los embarra ¿Sí? todos. Él dice que los 3 con posibilidades, ahora se suma el Pino con Nelson Ávila. Él no está diciendo que quien está orquestando el fraude son cachos y liberales. No. Aquí abarca libre, que todo el pleito es porque entre los 3 quieren organizar un fraude electoral, ganar organizando un fraude. Usted puede estar de acuerdo o no con Mundo Orellana, pero en todo caso solo revela una práctica histórica del país. Es un hombre que fue fiscal general electo por quiénes. Bueno. Por esos partidos fraudulentos. No, terminen de leer lo que no han leído para el de arriba, por favor. De seguridad. Vamos rápido. Relaciones exteriores. Estas interpretaciones del vocablo consenso, ya sea como unanimidad o mayoría acatada, ocultan el verdadero problema del CNE, escribió en su cuenta de X. Cada contendiente, sabiendo que habrá fraude, pretende que el suyo se imponga sobre el fraude urdido por el otro, denunció. Para Orellana, los partidos no compiten por votos legítimos, sino por imponer su propia maquinaria de manipulación. Para Mundo, creo que está claro,
podemos estar o no de acuerdo, pero lo que está diciendo que tanto Libre quiere armar un fraude y los otros no se van a dejar, y que los otros también están armando un fraude y que Libre no se va a dejar. Yo creo que al final es lo que quiere decir. Con algunas cosas estoy de acuerdo, con otras no estoy de acuerdo, pero ese es el mensaje. Termino con... ¿Tienes mensajes? Sí. Ok, muy bien. Hoy en Tu Nota fue presentado por Farmafácil. Todos los lunes, Bienestar más 60. 30% de descuento para el adulto mayor. Solo en Farmafácil. En Frente a Frente, nos interesa tu opinión. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a Carrión. Desde que comienza el día, tu estilo tiene que destacar. En Carrión encontrás moda para cada momento. Descubrí lo nuevo y viví tu estilo en Carrión, donde la moda siempre va con vos. En Frente a Frente, nos interesa tu opinión. Muchas gracias por escribir sus comentarios a través de Frente a Frente HN en X. El abogado Gustavo León escribe: por estar resolviendo políticamente lo jurídico, tenemos el país que tenemos. No hay mejor ejemplo de inseguridad jurídica. ¿Es bueno para Honduras? Estamos tan mal que involucrar las cortes se ve como algo descabellado. La mayoría de los hondureños no podemos seguir sosteniendo eso. Esa es una respuesta totalmente a Julio. Por estar resolviendo políticamente lo jurídico, tenemos el país que tenemos. No había otra alternativa, abogado. Por estar resolviendo políticamente lo jurídico, tenemos el país que tenemos. Una patastera, como decía Matías Funes. Sí, siga, yo les... No, el abogado dice eso ahí. Recuerden que él tiene derecho como abogado. Pero, él le va muy bien en las cortes. Pero no deja de tener razón, Julio, no deja de tener razón. Deberíamos tener mayor institucionalidad. Claro, eso es. Como las Pero democracias consolidadas. ante la falta de una cultura de Respetar el Estado institucionalidad, de Derecho. las cosas revientan y terminan resolviéndolo políticamente. Desde el retorno de la democracia, resolviendo políticamente todo lo jurídico. Debe ser la última ratio, ir a buscar Sí, a hombre, los sí. políticos. Pero volver a 2017, Fortalecer el ¿por Estado de qué? Derecho. Si ya 2025 fue exitoso. Porque temen que manipulen las máquinas. Ah, entonces en 2017 se manipulaban. No. Bueno, pero Porque ese es son el temor que diferentes. tiene la oposición ahora, que ¿Por qué manipulen las retornan máquinas. a eso? No están retornando, ya lo aclaré yo. Es totalmente diferente. Mire, el proceso- 2017, ¿Por qué no creen? 2025. ¿Por qué no creen? Esa retórica no tiene fundamento y por eso le digo que venga un tercero neutral, porque como hay desconfianza en nosotros mismos, Pero en los usted sabe que políticos, no se puede. y que haga la ¿Por qué diferencia. no se ¿Y por puede? qué no se puede? No se van a meter, hombre. Bueno, ¿Por qué? si es Los por un organismos Estado. internacionales Claro, se puede, son si solo es una observadores, opinión, es una opinión técnica. no intervinientes. Ya han hecho no en intervinientes. otras veces Mire, opinión Renato, técnica. yo me atrevo a decirle que yo no le tengo miedo al sistema, le tengo miedo a la Junta Receptora A la de Junta Voto. Receptora, sí. Porque si usted me llega a manipular una Junta Receptora de Voto, me manipula el acta. Sí. Porque el Consejo Nacional Electoral no cuenta votos, solo computa actas. Y por eso es que exigimos o pedimos que manden ciudadanos con altas capacidades de escolaridad Un paréntesis sobre eso, Renato. Ajá. a la Mire, Junta Rectora de mire, Voto, para que esas actas no nos presenten Mire, inconsistencias. Germán sí. dijo prácticamente que Libre manda analfabeto. Así. El 83%. No, los menos preparados, dijo. Los menos preparados. No analfabeta. 83%. No, por favor, o menos- Julio, No, dijo, dijo, los menos preparados. 83% de los representantes de Libre en las mesas han sido profesores, como también en el Partido Nacional y en el Partido Liberal son profesores. Entonces a mí me parece que es un irrespeto decir esa frase que los que van a la Junta Receptora son analfabetas. Si usted lo que ocupa en una Junta Receptora, a excepción de la transmisión del acta, es el sentido común para hacer todo eso. Yo le estoy hablando con propiedad, porque hemos estado en el Consejo Nacional Electoral y hemos visto
Que los las errores- actas de los 3 partidos políticos y hemos visto los porcentajes. No me lo estoy inventando yo. Y ahí están. Y ahí nos refleja qué partido ha presentado mayor inconsistencias. Y nosotros nos referimos a ese aspecto. O las manipulan más. Porque Ahí sí no puedo. cuando Julio se ríe, yo conozco a Julio. Dice, dio en el clavo Renato, porque las primarias en libres ahí no hay, pues Ay, ahí, entonces yo ahí fui no hay más cultura suave. democrática. Renato, y ahí es clave el tema de la capacitación a los miembros Sí. de Junta Receptora de Votos, ¿verdad? Porque la tecnología no es infalible y ahí se conjuga ¿Cuál la es? capacitación Sí. de los miembros de Junta Receptora de Votos, que haya también conexión, que haya también energía eléctrica, son varios factores y por eso es importante la verificación humana, la doble verificación, ¿no? Bueno, terminemos de leer. Bueno, José Luis no estuvo ayer en 30-30. Es que candidato. No, está bien, es mi amigo, hombre. José Por no favor. ganó, Moncada no ganó. escribe, No ganó la candidatura. bajo la teoría de Libre, un miembro del Consejo Nacional Electoral puede paralizar las resoluciones. Esto no puede ser. Por lo mismo, artículo 18 de ley y el 5 del reglamento establecen las sesiones por mayoría, que son 2. En las calles no se resuelve esto. David Lance escribe, por favor, invito a los panelistas que lean la parte final del artículo 18 de la ley electoral vigente y le den una interpretación a ese artículo. Apela a la consejera presidente, Sí, ya lo mencionó. pero Sí, no sí, lo sí. han leído. No, Roberto leemos. Díaz ¿Cuál es? escribe, ¿Qué artículo es? 18. Aquí está, mira. Sí, sí. Renato, aquí está. Roberto Sí, aquí- Díaz aquí está el opina, 18. todos están cayendo en la trampa del Lo Libre, tengo subrayado, desviar la Dele, atención. espérame. Sí. Que lo lee. Sí, que lee ya lo este- había mencionado y aquí lo leo, el último párrafo. Si el presidente no convocase a sesión el día y hora solicitado, esta se realizará 24 horas después de dicha fecha con la presencia de la mayoría de los consejeros propietarios. Solo habla de la mayoría. De la mayoría. Y esto es si el Que son presidente... Que son 2. Sí. Entonces, si la ley permite lo más, no va a permitir lo menos. Esa es la interpretación. Entonces, se Pero el puede hacer con artículo la dice, mayoría. un pleno solo se constituye con 3. No, pero Dos ese es de los cuales- genérico, pero hay esa es casos normal. de los cuales Cuando no hay son ausencia propietarios. injustificada, cuando no hay ausencia injustificada. En este caso hay ausencia injustificada y ahí es donde... Pero yo lo- les digo lo algo. remite. Ya debería estar el Ministerio Público investigando la ausencia injustificada de ese consejero solo para torpedear el proceso electoral. Sí, porque si no, entonces mejor Julio, cerremos el consejo. Julio, Renato. por favor, así hemos Ahora hablado lo toda la vida cerramos nosotros. y si va a estar un... ¿Cuál es la ausencia justificada de Marlon Ochoa de ahí o de los suplentes? Eso es judicializar la... No, por favor, Y Julio. no ha estado el Por Ministerio favor, Público Julio. metiéndole miedo al Consejo. Ya debería estar el Ministerio Público investigando esto. Y hoy quedo todavía más seguro. Porque el Ministerio Público, si sabe que ahí hay ausencias injustificadas, que el propósito es torpedear el proceso electoral, no ha actuado, Joel Zelaya. Si no ha resuelto lo del 9 de marzo, la fiscalía, y le va a mandar otro problema. Dice, me Eso dijo... es lo que habla León Gómez, la falta de institucionalidad. Me dijo una compañera que el fiscal en la última declaración que dio, dice, hay un periodista de un foro que me ataca, dice. Y un testigo protegido nos fue a decir al ministerio que investiguemos sus bienes. Fíjate bien, Ya. oíme qué palabra. Pero lo investigamos, dice, y no encontramos ningún acto de corrupción. Suficiente. Oíme, pero me dejó un mensaje, puta de Dios. Un bien es el conocimiento, Renato. Ah, mi amigo, excelente. Nos conocemos, correcto. Terminemos, por favor. Un mensaje más, Roberto Díaz escribe, todos están cayendo en la trampa del Libre, desviar la atención del desvío de los fondos del Congreso Nacional y crear caos electoral para seguir en el poder. Referente a lo dicho por Julio Navarro, no interprete la ley a su favor. 2-1 es mayoría aquí y en Suiza. Bueno, en Venezuela y Cuba, no. Escribe el televidente, muchas gracias, también puede opinar. Hoy el Más público. mensajes a través de X, dice, Libre está aterrado, 9 de cada 10 los tiene en el piso y mandaron a ladrar, saben que se van y no para la hacienda, Libre, se van sí o sí.
Escribe otro televidente: Renato, usted ha dado en el clavo, Partido Libre saben que no tienen los votos para ganar y es por eso que desde hace mucho tiempo vienen con la cantaleta de que les quieren hacer fraude para justificar su derrota. Ellos ya hicieron fraude en las internas al pasear las urnas, escriben los televidentes. A través de X, recuerde que también a través de WhatsApp puede opinar 9773-6065. En Frente a Frente, nos interesa tu opinión. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a BAC. El ahorro te llama. Escucha la voz del ahorro en ti y podrías ganar 5 increíbles premios. Inscríbete, ahorra y participa. BAC. Continuamos con Frente a Frente gracias a Grupo Continental Motores, el nuevo representante de Volkswagen en Honduras. Redes Sociales es presentado por Ficosa. Elige ahorrar para lograr todo lo que te propongas, porque ahorrar es poder. Más mensajes. Álvaro escribe: es evidente que Libre sabe que la lleva perdida estas elecciones. Por eso quieren hacer ese relajo, tal vez para no perder el poder completamente en el próximo gobierno. Son minoría y están asustados. Cuando vas perdiendo, tumba la mesa, escribe el televidente. Dania Navas escribe: el problema aquí son las interpretaciones. Es evidente que el arreglo político es otra vez más de lo mismo. Arriba deciden con chantajes quién gana, por eso estamos como estamos. Ya Libre demostró que no puede conducir un país. El pueblo debe elegir quién debe ganar, no más utopía. Estamos hartos de esos acuerdos satánicos. La ley no se negocia, se cumple, punto. Edgardo escribe: si la doble verificación es una recomendación de los observadores de la Unión Europea en las elecciones pasadas, urge publicar dichas recomendaciones. Esto valida la gestión de agregar la doble verificación que se incorporó en estas elecciones. Ricardo Mejía, a mí me impactó cuando lo reveló, porque yo lo he leído, de repente no me acordaba. ¿Tú tienes esas recomendaciones? Sí, claro. Sáquelas, me las pasas para publicarlas. Sí. Para publicarlas. Y en cuanto a las elecciones del 2021, el PNUD, después de que pasaron, mandó a hacer una encuesta y lo que hablaba que era la percepción. La percepción. La percepción que fueron unas buenas elecciones. Pero sí tuvimos algunas falencias al interior. Y no es cierto que no hubieron reclamos. Sí hubieron reclamos a nivel de diputados y alcaldías. Pero presidencia nada. Porque los porcentajes eran demasiado... Mira, es que realmente la de las elecciones de 2021, las 2/3 partes del país querían fuera Jo y habían sentenciado al Partido Nacional. Quien ganó fue esa postura. Oíme, esa postura. Esa postura fue la que ganó. No queremos a Jo y no queremos que los cachurecos ganen esta elección. Sí. Eso fue casi unánime. ¿Y hoy querrán que retornen los nacionales? Pues esa es la voluntad del pueblo que se va a manifestar. Que retornen a terminar de vender los ríos. Eso hay que dejarlo. A volver a desmantelar el seguro social. A volver a comprar hospitales móviles. ¿Usted cree que la gente quiere volver a eso? Sí, pero tampoco quiere pero no quiere. El pueblo quiere carreteras, quiere escuelas. Te voy a decir algo. ¿Sabes? Otra cosa, yo soy así. ¿Sabes qué no me gustó como periodista? Ver esas motocicletas repartiendo medicamentos. Xiomara sí cumple, puta, digo yo. Qué abuso, mira. En Suecia, Noruega, Finlandia, el Ministerio Público actúa contra... Mire, Renato, si han abusado hasta en el exterior, con los consulados, teniendo publicidad. Que nosotros lo hemos... Pero ¿sabes qué me encanta de Libre? Fíjate que han construido infraestructura en pueblos que los liberales y los nacionalistas... Pero la principal no. No, espérame. No llevan porque eso no reditúa ni generación de riqueza. Pero a mí, entre las cosas que yo valoro de Libre,
es que sí ha llevado infraestructura de 7, 8 kilómetros a pueblos que los liberales y los nacionalistas... Pero el desarrollo del país lo tienen... ok, ese es el problema. Pero es que mira, les ha faltado gerencia. ¿Cuál es el crecimiento Les de la ha faltado economía gerencia. Mire, el corredor. ¿Cuál es el Escúcheme indicador bien, del que crecimiento de la economía El de corredor Honduras? de La Barca a Trujillo y Olanchito, Renato, Está licitado. usted desarma los carros. Está licitado. No, está bien, pero consiguieron de España, creo que Está fue de licitado. España, ¿Y casi cuándo va a empezar, 80 pues? millones para hacer esa carretera en el Atlántico. Mira, yo creo que en infraestructura, fíjate, creo que en infraestructura no es... En energía eléctrica, Renato. Y les voy a decir algo, te voy a decir, yo he encontrado a nacionalistas que me han dicho, yo escucho el debate en el país sobre Eric, me dicen ellos, pero les voy a decir algo, no ha sido un mal gerente de la ANE. Ahora, resolver los conflictos de la ANE es cosa seria, no es de 2, 3 años. ¿Para eso quiere regresar? Mira, están construyendo líneas de transmisión. Fíjate que yo creo que Eric Tejada, yo pondero cuando pienso sobre Eric Tejada. Tiene sus cosas buenas, pero creo que le faltó recurso, gerencia. Pero ¿sabes qué? Creo algo más. La intromisión de Mel en el gobierno de su esposa, yo creo que eso les afectó. ¿Sabe qué industria tienen parada? Lo politizó. En materia de Yo le decía a Julio hace poquito, si Xiomara gobierna con total independencia, sin las ponderaciones políticas de su marido, yo siento que esa mujer, nuestra presidenta, nos hubiese gobernado con alianzas y con más sentido maternal. ¿Sabe qué industria tienen paralizada? Y creo que es un error, porque eso nos va a golpear en cualquier momento. La inversión en cuanto a materia energía renovable. ¿Sabe qué? Tienen años de no dar un permiso de ambiente. Pero mira, no pueden crecer. Te voy a decir algo. Ellos, para quienes tenemos doctrina liberal, pasaron en un discurso permanente antigeneración de riqueza. Yo así lo siento. Si el mundo se mueve en determinada línea, yo siento que a Libre le faltó. ¿Cuál es la economía que más crece en Centroamérica? Crear las condiciones y han tenido tiempo para crear las condiciones para atraer la inversión nacional y extranjera. Creo que faltó eso. Pero es que me parece que ¿cuál es el índice de crecimiento el discurso ideológico, dogmático, el discurso de la cortina de hierro, porque algunos todavía creen que vivimos con Berlín Oriental. Oíme, yo siento que ese discurso chantajeó a Mel, y Mel tratando de satisfacer ese discurso de los berlineses, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, de Stalin, de Mel para equilibrar, se desubicó con su ideología. Con eso echaron a la borda una industria del sur que era la camaronera. No sé, son criterios, y yo puedo estar equivocado, pero lo creo, pues, lo creo. Tuvieron la oportunidad para gerenciar Honduras, además le faltó recurso humano. Una vez me dijo Hugo Noé Pino, ¿sabe cuál es el problema que, al comienzo, cuando se estaba instalando este gobierno, ¿sabe cuál es el problema que estamos teniendo? Identificar buen recurso humano. Y yo lo entiendo, porque todo Libre quería ser gerente de Banprovi. Y al que no tenía el conocimiento le importaba que hubiese un tipo con doctorado y decía, yo soy mejor que él. Y el partido tuvo que decidirse por caerle bien a todos. Ok, termina de leer su mensaje, por favor, y vamos a la pausa. Manuel escribe, entonces se paraliza el proceso de elecciones porque no asisten Ochoa y los suplentes. De los males, el menor de ellos, arreglo político, porque pierde su autonomía el Consejo Nacional Electoral. Si son convocados y por estrategias políticas no asisten, deben seguir por mayoría de los miembros. Redes Sociales fue presentado por Ficosa. Elige ahorrar para lograr todo lo que te propongas, porque ahorrar es poder.
Ya volvemos con Frente a Frente, gracias a Bumblebee. Bumblebee siempre hace tu día más fácil. Kelvin quiere reforzar este puntito que aparece en pantalla y después Julio quiere reforzar un puntito que también aparecerá en pantalla. Sí, si usted se fija ahí, Renato, hay una certificación que aprobó por unanimidad el Consejo Nacional Electoral, que es referente al 279, y ahí lo cerramos, que es los medios y los lineamientos en materia de divulgación de resultados preliminares. Si lo puede bajar la imagen. Entonces, ahí hacen los considerandos, y mira ahí el por tanto, acuerda por unanimidad aprobar los medios y lineamientos de divulgación de resultados preliminares. Entonces esto ya está cumplido, ya es cosa juzgada. Y le han estado mintiendo hasta sus dirigentes. Y han estado faltando a la verdad. Le han faltado a la verdad. Han dicho de que tienen sus estrategias. Y ahí está la certificación, pues. No, es una esto prueba está consumado. Esto está fehaciente, consumado. sí. Entonces hay que respetar a la mayoría y que aprobó los pliegos de condiciones que se derivan de esto, que sí fue aprobado por unanimidad. Que fue lo mismo que hizo Rixi con dos votos cuando los cuadernillos. Fueron por mayoría. Ahí Rixi no tiene mucho argumento para sustentar su pensamiento ahora, que dice que el bipartidismo quiere hacer fraude con esa decisión de las dos consejeras. Y mire cómo son los medios de lineamiento, ve, primer corte, lo que yo le decía, que también fue, que es en cadena nacional. Pero ahí no habla de intervención. Y son medios y lineamientos. Ahí no habla de intervención ni verificación. Y habla de la auditoría, que lo baje. Entonces, pero esos son los medios de lineamiento, Julio. ¿Qué es lo que manda la ley, el 279? Ya lo aprobaron. Contempla el ya 279. Lo aprobaron. Ya es un hecho que está firme, que está consumado, ya lo aprobaron. Ya los pliegos, no dice la ley que los pliegos se tienen que aprobar ni por consenso. Mira, y que el departamento... Los pliegos de condiciones aprueban por mayoría. Solo le falta a usted decir algo, que el Departamento Legal de las Fuerzas Armadas vaya entendiendo esto, ¿eh? Así es. Como le dan un rol en la Constitución ahí de ser un mandato como... Bueno. Constitucional. Entonces yo creo que ya está cerrado este tema y ya está juzgada y ahí está claro. Entonces ahora lo que se debe otra imagen, seguir... Carlos. Ok, ahora vamos con lo de Julio Navarro. Con lo de Julio Navarro. Ok. Ve el mapa. Ajá. Los países que están en verde son los que tienen TREP. Los países que están en rojo no tienen TREP. Está mala la información. Porque hoy, con todos los medios de transmisión que existen, establecer un solo mecanismo para transmitir los datos ya no es posible, ¿no? En todos los, Kelvin sabe eso, en todos los países, hasta por WhatsApp transmiten los datos. Un problema es de credibilidad. Colombia tiene uno de los 3 más rápidos. Entonces, mire, en Honduras... ¿Quién lo hizo? Héctor Corrales. Héctor Corrales es Cuadro. Entonces, mire, en Honduras, como dice Héctor, para que haya TREP tienen que haber elecciones. Pero para que haya elecciones, no necesariamente depende del TREP. Yo he estado en Colombia. Entonces, si el TREP es problemático, eliminemos el TREP, pues. Yo he estado en Colombia en la misión de observación electoral internacional y Colombia más bien tiene uno de los 3 más rápidos. ¿Y sabe cómo es, Renato? Es por teléfono. ¿Es por teléfono? Sí, hacen la transmisión de resultados por teléfono, como aquí fue en Honduras en el 2012. Y obviamente estas son tendencias que hay en materia electoral, que es, mire, por ejemplo, y para que entienda el pueblo hondureño la diferencia, el tema de las redes sociales, antes no existían en los procesos de elecciones. Ahora es un tema de tendencias que hasta los candidatos hacen campañas en las redes sociales. Entonces, esta tendencia, muchos países como México, por ejemplo, han regulado las redes sociales. De igual forma, Panamá ha regulado las redes sociales, que por cierto, Panamá es el que tiene la economía que ha crecido más de Centroamérica. Y se proyecta que Guatemala es la que va a tener la economía en este año más grande. Entonces, Panamá, que ellos han regulado las redes, porque eso es una tendencia, porque con lo que usted leía al inicio del programa, esos posts, eso fomenta el odio, fomenta la división. Esta es una fiesta cívica, democrática a la que vamos, no vamos a una guerra, no vamos a una batalla, para que estemos hablando de lenguaje bélico. O sea, yo creo que los hondureños aspiramos a vivir en paz, en democracia, sin división. Yo creo que los que somos demócratas
no debemos imponer por la fuerza la voluntad que quiere una minoría, ¿verdad? Los demócratas debemos respetar la autonomía de los entes electorales. Y te voy a decir algo, también. Kelvin. Debemos Julio, aceptar también cuando se Germán, pierde. Yo les aseguro que los países donde no hay TREP son los países con la más pobre institucionalidad. Oíme, si es que la institucionalidad del país aquí la han pisoteado, controlado, manejado, violado los liberales cuando están en el poder, los cachurecos cuando están en el poder y ahora cuando están los libres. Es una precaria institucionalidad, don Julio Navarro. En todo Estados Unidos, que no tiene ni Consejo Nacional Electoral No, ni nada. Me está No, metiendo Estados Unidos. Usted traslada a Suiza, a me Suecia, está metiendo Estados y luego Unidos. viene para acá. No hay Entonces comparación alguna. yo lo envío al norte otra vez. No hay comparación alguna. Este país se ha inventado ese montón de mecanismos con el TREP porque nadie confía en una institucionalidad violada, pisoteada por los intereses económicos. Fíjate que hasta en eso me arriesgo. Por los intereses económicos, claro, por los intereses el poder políticos, es una expresión de eso. Por esto, por lo otro. Oíme, por eso han tratado de maquillar cada 4 años los procesos electorales, porque nadie confía en la institucionalidad. Y fíjate que... Nadie confía. Y por los recursos que maneja el órgano electoral, también, Vale, también no torpedean las mismas empresas que van a participar. En Honduras, Renato, vale Entre ellas se torpedean. 800 lempiras llevarlo a votar a usted. En Julio, primaria y en generales. Julio. Y ahí caemos, yo antes decía porque que había... se ha creado un misticismo sobre las elecciones. No, antes decía yo, 7 años La de escolaridad. democracia es cara. Dice. No, la escolaridad es un poquito más arriba, pero diferente con Costa Rica. Mira, si es que el problema nuestro es de educación. Yo te aseguro que con una escolaridad de 12 años entre los hondureños, aquí la gente, y me van a disculpar el término, no se dejaría pajear de este montón de argumentos que nos tienen en este momento. Pero no hay educación. Mire cómo le mintieron a la gente sobre que decían que se había violado la ley sobre el artículo 279. Cuando ahí está la prueba. Bien, ahí está Marlon Ochoa llamándonos. Está el consejero electoral Marlon Ochoa, después de la pausa comercial. Continuamos con Frente a Frente gracias a Grupo Continental Motores, el nuevo representante de Volkswagen en Honduras. Y yo les voy a decir algo. Estos debates no se dan en Nicaragua. A pesar de todo, a pesar de toda la confrontación que tenemos, debemos decir que tenemos un margen de libertad de expresión y de prensa. Tú no vas a salir de aquí por lo que dijiste, eso Germán Lobo, los van a ir a capturar. De acuerdo. ¿Sí? Yo creo que esas cosas Y tenemos esperemos que no nos vayan a intimidar. ¿Va? No, correcto. Por algún mensajito. Kelvin, mientras estuvo en el consejo, nunca anduvo guardaespaldas. No. Pasó Nunca. momentos Así difíciles. es. ¿Sí? ¿Sí? Ni Germán ni nadie. ¿Sí? Además, me gustaba manejar a mí, andar solo. ¿Sí? Y a mí me gusta más este país, con todo y el debate y el rollo que tenemos, me gusta más que como maneja Ortega y Rosario Murillo a Nicaragua, te lo digo. Yo eso es lo que intento defender, que íbamos con libertades. Yo no me acostumbraría a vivir en un país juzgado por una política ni de derecha ni de izquierda, ¿sabes qué? Yo aquí te hablo con razonamiento, puedo estar o no de acuerdo, pueden creer o no en mí, Pero es su pensamiento. del capitalismo salvaje. Alguien me dijo, me reclamó, ¿cuál capitalismo salvaje? El capitalismo, bueno, mercantilismo, pues llámale así, le digo. Yo no estoy de acuerdo con el mercantilismo ese, ¿no? Ni con la izquierda dogmática, marxista, leninista. Oíme, si se acabó, si derrumbaron el muro,
si se acabó la unión de República Socialista. Que me digan a mí que hay gente que sostiene en el cerebro de Mel que eso es bueno todavía. ¿Ha visto cómo tiene un sistema de Chile, partido ¿ha visto? único? Oíme, por favor. ¿Ha visto cómo está Chile ahorita? Y en Nicaragua solo el frente. Mira, ¿sabes qué? Me encanta la democracia chilena, me encanta la democracia chilena, ¿sabes qué? Tiene opción la señora, Me ¿verdad? encanta. Y es una izquierda democrática. Me encanta la de democracia Chile. chilena. Me encanta la democracia chilena. Sí. Entonces, ¿allá Igual- tolera la izquierda usted? Igual que la de Uruguay. ¿Allá tolera que la izquierda tome el poder nuevamente en Chile? ¿Y quién ha dicho yo que no tolero a la izquierda? Si yo he dicho, si Rixi gana y gana bien, yo sería el primero que al siguiente día, hondureños, si les caía mal Rixi y el gobierno de Mel, que ustedes dicen que es comunista, la voluntad del pueblo se inclinó por Rixi. Tenemos que ayudarla y protegerla. Y que haga un buen gobierno dentro de su concepto. Yo creo así, cuando yo te digo que yo estimo a Mel y a Rixi. Creo en la democracia. Si la voluntad del pueblo es esa, ¿qué voy a hacer yo? Ahora, si me quiere ganar la derecha o la izquierda con mañosadas, eso yo no lo permito. Este hondureño está en contra de eso. Debemos de luchar por elecciones libres. Es que eso es, Julio. Yo aquí no hablo... ¿Cómo está la intención de voto, Renato? Por favor, va. No, tampoco usted comprometa la información privada con que yo lo haga público. No. No, por las encuestas. No, pero ¿cómo está la intención de voto? Entonces, bajo este concepto yo le paso al consejero Marlon Ochoa. Adelante, Marlon. Buenos días, y debo comenzar, Renato, confesando que el frente de hoy se ha sido cómico y me he reído. ¿Sabe por qué? Porque por un lado está Kelvin y está Germán tratando de hacer contorsiones para interpretar los artículos que tienen una interpretación directa y explícita de la ley electoral para torcerlos a su conveniencia. Y por el otro lado está usted mismo, Renato, pidiendo que a mí me metan preso por defender lo que está en la ley electoral, que es un TREP sin intromisión humana. Primero, debo comenzar aclarando sobre los medios y lineamientos de divulgación de resultados preliminares. Mire, nosotros efectivamente aprobamos por unanimidad el 29 de mayo medios y lineamientos para la divulgación de resultados preliminares. Y esa certificación que enseña Kelvin ahí efectivamente demuestra lo que hemos venido diciendo. Nosotros el 29 de mayo, por unanimidad, por consenso, aprobamos unos medios que después se modificaron a través del pliego de condiciones que se aprobó por mayoría de manera ilegal el 15 de junio. Y debo decir, no solo cambiando los medios y lineamientos que habíamos aprobado por unanimidad con anterioridad, sino que usurpando las funciones del Congreso Nacional al pretender reformar el artículo 279 mediante un pliego de condiciones. El Consejo Nacional Electoral no tiene la facultad para reformar un artículo de la ley y menos a través de la aprobación de un pliego de condiciones. Mire, yo quiero reiterar ante el pueblo hondureño que no aceptaremos la imposición ilegal de un TREP como el de 2013 y el de 2017. No aceptamos el modelo de David Matamoros Batson, no aceptamos la intromisión humana, puesto que es ilegal y es una vuelta al pasado. Yo no acepto que a nombre mío, a nombre del Consejo Nacional Electoral, se meta a mano en los resultados que se envían desde las juntas receptoras de votos. Pregúntele ahí al candidato a diputado del Partido Liberal, Germán Lobo, y al exconsejero del Partido Nacional, Kelvin Aguirre, en qué parte de la ley electoral dice que el Consejo Nacional Electoral va a sentar 2 o 3 personas aquí en Tegucigalpa para modificar los resultados que se mandan desde las juntas receptoras de votos. Díganles que le enseñe en qué parte específica de la ley electoral está ese organismo electoral que están creando, que están pretendiendo modificar la ley electoral mediante un pliego de condiciones. Segundo párrafo, 283. Sí, 283, artículo Bueno, 283.
Y ahí dice que el Consejo va a hacer la verificación. Pareciera, Renato, Sí. que Kelvin y Herman no estuvieron en el Consejo Nacional Electoral, porque precisamente la ley electoral reconoce un primer momento de resultados preliminares y sobre eso les encomiendo la lectura del artículo 21 y del 279, en donde se establece que la divulgación del resultado preliminar debe hacerse sin restricción alguna. Hay un momento posterior al momento del resultado preliminar, que es el momento del escrutinio general. Herman y Kelvin, sobre todo, porque Kelvin sí estuvo involucrado en la organización de las elecciones, sabe cómo se hace esa verificación del resultado de una junta receptora de votos. ¿Cómo se hace? A través de la conformación de una junta especial de verificación y recuento. Esa es la facultad que tiene el Consejo Nacional Electoral, de manera oficiosa o a solicitud de parte, conformar una junta especial de verificación y recuento, pero después de que se ha dado un resultado preliminar. La ley electoral, Renato, requiere consenso en este punto en específico y tiene un sentido ese consenso. Y ese sentido es preservar la paz social, que los principales partidos políticos acepten el resultado preliminar que el Consejo Nacional Electoral da a las 8 o 9 de la noche del día de la elección, tal como lo aceptaron el 27 de noviembre de 2021, cuando fue aceptado el resultado que Kelvin mismo divulgó ahí. Por eso consideramos nosotros que debemos replicar las experiencias favorables para nuestra democracia, como fue una experiencia favorable la experiencia de 2021, cuando se divulgó a las 9 de la noche del día de la elección un resultado que no incluía una intromisión humana. Marlon, ¿cuánto se divulgó? Cierro diciendo algo. ¿Cuánto se divulgó? Deja que te pregunte, el porcentaje. Kelvin, y tú ¿Cuánto se respondes divulgó rapidito. en 2021 que estás hablando? ¿Cuánto fue el porcentaje que se divulgó? Lo que se puede decir, Kelvin, es que el resultado de 2021 con el modelo de 2021... No, fue un 16%, Renato. Lo que se divulgó en ese corte que hace referencia. Entonces, si es una elección cerrada, Renato, como la que se pinta, entonces, ¿por qué no va a ser una verificación adicional? Lo otro, Marlon, antes de divulgar, metieron mano. ¿En la, qué parte de la ley misión de observación electoral. El Consejo Nacional Electoral puede poner gente a que decida qué resultado se divulga? La misión exactamente en qué parte autoriza o faculta al Consejo a crear un nuevo organismo electoral. ¿En qué parte el 283 le da la potestad al Consejo Nacional Electoral, previo a la divulgación del resultado preliminar, diseña su elección, qué acta y qué resultado? El 279 donde dice que los pliegos se deben de aprobar por consenso, que los pliegos de condiciones. Es el que están haciendo, buscando interpretar la ley de otra manera. Lea el 279, ex consejero. Dice de pliegos. ¿Qué dice el 279? Dice que se aprueban los pliegos. La divulgación debe realizarse Marlon, dice los pliegos. Interferencia alguna. Dice los pliegos, el 279. ¿En qué parte de la ley ¿Dónde dice que se aprueban los pliegos por consenso? ¿En la parte, en qué parte? ¿En qué parte dice que se aprueban los pliegos? Escúchense para que respondan y la gente entiende, porque la gente... ¿En qué parte? Bueno, le consulto aquí directamente, ¿en qué parte de la ley electoral se faculta al Consejo Nacional Electoral para reformarla a través de un pliego de condiciones? No lo está reformando. ¿Cómo aprueban todos los procesos de adquisición, Marlon? A través de los pliegos de condiciones. En el marco de la ley. Y todos los pliegos los aprueban ya sea por mayoría o por unanimidad. Es más, te recuerdo que en el 2021 el proceso de adquisición, y aquí tengo el post, del sistema de transmisión de resultados electorales preliminares fue por mayoría. Yo voté en contra por varias observaciones técnicas que hizo, pero yo sí soy demócrata y acepto cuando un resultado que la mayoría decide no me favorece. Entonces yo te invito a que seas demócrata, Marlon, que no quieras imponer, siendo minoría, la voluntad tuya. Tenés que aceptar los resultados. Yo lo acepté. Es más, ya voy a pasarle ese post donde la misma
Rixi dice de que fue por mayoría la decisión, que había obstrucción. Sí, ya lo pasamos. Cuando, sí, pero ese es otro punto. Ok. Entonces, Los pliegos, estamos hablando lo mismo, pues. los pliegos del TREP Kelvin se aprobaron por unanimidad, no mientas. No, Y ya te lo voy a pasar. Si somos convocados, Ya te voy a pasar. Renato, Ahí está el los post pliegos de del TREP. Rixi. los pliegos del TREP fueron aprobados por unanimidad. Pero y es que los pliegos, ¿qué es lo que inicia el proceso de adquisición, Marlon? Vos lo deberías de saber. No mintas. Es un proceso. No mintas. ¿Cómo se inicia? No, pero ¿cómo se inicia un proceso? ¿Cómo se inicia un proceso de adquisición? Con los pliegos. Pero tiene En el varias pliego etapas. está Tiene varias el etapas. lineamiento. Tiene varias etapas y la etapa es la adjudicación. ¿O no es, o no es una etapa del proceso con la que finalizar? ¿Y cómo fue esa adjudicación? Por eso le digo, Renato, que hoy ha estado cómico el frente a frente, Bueno, porque ilustra la desesperación del bipartidismo porque no pueden hacer un fraude. Yo lo que Porque espero es se que les ha puesto asistas en al pleno medio. de hoy. Yo lo que espero que asistas al pleno que fue convocado. Yo voy a asistir al pleno siempre y cuando seamos convocados para enmendar la ilegalidad. La ilegalidad que pretende o sea que no vas a ir. consolidar. No vas a ir hoy. No. Yo voy a asistir al pleno siempre y cuando sea convocado para enmendar la ilegalidad que pretende No va a ir. imponernos a Está través de una mayoría instrumentalizando la mecánica. institucionalidad a fines políticos. Podemos quedarnos pasivos frente al inminente fraude que el bipartidismo pretende. Marlon, no paralices el proceso, no pongas en riesgo el cronograma, no pongas en peligro las elecciones. Yo creo que vos sos demócrata. Repito, si somos convocados para enmendar la ilegalidad, voy a participar en eso. Entonces tú sabes que no vas a ir porque COSEP no ha convocado para eso que tú planteas como condición para ir. No, es que si yo participo, Renato, formo parte de la comisión de un delito. Y yo no soy delincuente. Eso lo califica el Ministerio Público, no vos, Marlon. No, Y pero no como es ni funcionarios Ministerio tenemos Público, claro, vos no podemos fiscal. leer la ley, pues tenemos ojos y no somos analfabetas, como dice Germán. Tenemos la capacidad de leer e interpretar la ley. Y sabemos que en la ley no existe nada de lo que el bipartidismo pretende introducir. Mire, la ley electoral le da la facultad al órgano electoral de diseñar el proceso y administrar el proceso. Ok. En el marco de la ley, claro. En ninguna parte dice que pueden crear Ya está un nuevo organismo electoral para manipular Marlon, mediante 2 o 3 personas que están aquí en Tegucigalpa el resultado. La mesa electoral es que, un órgano vamos a ver, electoral. productor, ¿cuál es el post de que está hablando Kelvin aquí? ¿Ya lo tienen ahí? Como sustento en su argumentación y para que Marlon aclare. Vamos a ver. ¿Qué dice? Mi voto fue a favor de contratar el software para la transmisión de resultados electorales TREP. Fue aprobado por mayoría, porque yo voté en contra. Sigue la obstrucción para afectar el proceso, pero nadie podrá respetar la voluntad popular. Vamos a elecciones el 28 de noviembre. Eso fue para las elecciones del 2021. Sencillo, ¿cuál es la diferencia entre 2021 y 2025, Kelvin? Pero ahí está la adjudicación, Marlon, fue por mayoría. Así como aprobaron los pliegos ahorita, es el mismo porque es un ustedes proceso de querían adquisición. que se le adjudicara a otra empresa, Kelvin. Ustedes serían otra empresa ahí lista para hacer el fraude en las elecciones de 2021. Pero sencillamente el TREP, el lineamiento del TREP y las bases de la contratación. El lineamiento fue por unanimidad, así como vos lo aprobaste por unanimidad ahorita. Pues, igual que vos lo aprobaste por unanimidad, pues ahorita. Exacto, por eso te digo, entonces, Kelvin, no hay que ser farsantes. Los pliegos y los lineamientos para la divulgación de resultados preliminares en 2021 se aprobó por unanimidad. Ahora pretenden cambiar ese lineamiento a través de un pliego. Vos ya votaste, Marlon, integraste el pleno. ¿Por qué lo integraste? Y además de manera ilegal. Vos ya validaste, ya lo validaste ese acto, Marlon. Asesorarte con un abogado. Vos ya lo validaste, es un acto firme ya. Vos ya lo validaste, estuviste en el pleno y votaste en contra. De abogados que hagan contorsión de la interpretación de la ley. Y eso sucedió hace mes y medio. Y eso fue con más de un mes y medio, ya estas cosas juzgadas. Ok, gracias Marlon. Marlon Ochoa, consejero electoral de Libre, Kelvin Aguirre, ex consejero electoral, Julio Navarro, Germán Lobo. ¿Saben qué? Si aquí se arma un cagadal, yo voy a responsabilizar no sé a cuántas élites políticas. Estamos hartos ya, estamos hartos. Estamos hartos, güey. ¿Usted cree?
Oíme, Si usted está reviviendo lo de 2017, quiere decir que no están hartos. la historia tú la canalizas y la pones como referencia en 2017. Me parece que ese es un acto premeditado de un argumento débil. Es la historia del país, hombre, Julio. ¿Por qué retornar a 2017? Julio, pero es que no cambian la matriz mediática del 2021 con la del 2025. Mire, el 2021 hablaron fraude 2013, fraude 2017, que el bipartidismo, que esto y que el otro, que vamos a luchar contra el fraude. Las mismas líneas están usando hoy. Mira, No hay nada de creatividad. aunque algunas cosas yo no las comparto, yo los invito a que lean el editorial de Carlos Flores hoy. Porque digo yo, tenemos que buscarle una salida, no política, jurídica a este macaneo.